¿Qué le puedo decir yo a usted de los discursos del presidente Petro? Vi los dos. Vi el que pronunció en San Andrés y Providencia y este de la instalación del Congreso. Retórica y palabras muy bonitas. Habla con palabras muy bonitas, pero solo trama a unos pocos. Porque ese engaño es cada vez más evidente, ¿no? Pues sobre todo porque pasó un año sin capacidad ejecutiva de nada, de puro bla, 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 bla. Promesas, promesas, promesas y conceptos repletos de lugares comunes, es decir, frases de cajón refritas que suenan muy bien, pero que, y entonces, ¿eso a dónde conduce si es que no ha hecho nada? O bueno, sí ha avanzado mucho, pero en su verdadero proyecto. Colombia está siendo conducida a la barbarie, a la peor violencia de nuestra historia reciente y usted lo sabe, usted lo vive. Y ante esta realidad, el presidente es un maestro en la narrativa, pero con intencionalidad inversa. Todo lo que dice tiene una intencionalidad inversa, es decir, rechaza con palabras lo que promueve con sus actos y exalta e impulsa con palabras lo que en realidad busca socavar y destruir con sus actos. Caribe, Caribe, somos Caribe, dijo en San Andrés, mientras gobierna de espaldas a las problemáticas del pueblo caribe. A La Guajira la tiene a punta de discursos y promesas, mientras no mueve un solo dedo para lograr las transformaciones reales que le mejoren la vida a los guajiros. Rechaza la esclavitud cuando él mismo busca esclavizar al pueblo y someterlo a través de la violencia criminal. Habla de democracia y al poder del pueblo, de la soberanía popular. ¿Lo escuchó? Cuando en realidad busca, pero afanosamente, con todas sus fuerzas, someterlo al yugo de los burócratas. Que el servicio de salud, por ejemplo, dependa de las estructuras del poder político y no de la voluntad de la gente, ¿no? Por quién votó y con qué grupo político está. Que el empleo dependa de las estructuras sindicales del partido. Que la seguridad suya dependa de las lealtades a las distintas organizaciones criminales que ejercen el control territorial. Que la representación política se hegemonice en el partido de gobierno sin margen a nuevas voces. Habla de las comunidades, sí, habla de las comunidades, pero no para que se desarrollen en bienestar y forjen competencias de autonomía, sino para que se sometan al control del Estado de forma dependiente y parasitaria. Es decir, que las comunidades sean comunidades en función del presidente nada más. Que la productividad gire en torno a la contratación estatal y a los grupos de poder burocrático que gobiernan. Entonces, ¿para qué el cambio? El cambio no solo para que no cambie nada, sino para profundizar el estatismo en cada espacio que tiene la ciudadanía. Habla de democracia, pero solo busca usurpar la soberanía popular, es decir, que sean los políticos y los burócratas los que controlen y tomen las decisiones. Habla de autonomías e independencias cuando solo busca someternos a todo el imperio del Estado. Cuando Petro habla de democracia, en realidad habla de autocracia, de cómo someterlo a usted al imperio de un Estado abarcante, en donde los burócratas de la clase política deciden cuál es su lugar. Dijo que nuestra principal riqueza es la diversidad. La diversidad. ¿Qué es la diversidad para usted? Diga, ¿qué es la diversidad para usted? Pues que todos podamos coincidir en la esfera pública con todas nuestras diferencias sin temor a ser sometido por otros, obligado por otro a valorar lo que no valoramos, sin temor a ser agredidos por nadie, es decir, que nadie nos transgreda en nuestra esfera personal ni en nuestro espacio privado, nadie. No ser amenazados, ni lastimados o incluso asesinados por tener un determinado proyecto de vida desde nuestros criterios adultos. La verdadera diversidad es la que permite la existencia de todos sin que nadie someta a nadie de ninguna manera, ni verbalmente, ni visualmente, ni auditivamente, ni mucho menos con violencia física. ¿Qué nos pasa? Hombre, que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro, norma básica. Y no es que en virtud de los caprichos del otro
yo deba modificar mi batería de creencias, valores, principios y criterios, además de formas de ver el mundo. No, porque no es justo. ¿A usted le parece justo que usted tenga que modificarse estructuralmente en virtud de los caprichos de otro? Por supuesto que no. Pues bueno, para Petro y sus seguidores eso es la diversidad. Someter a unos en función de los caprichos de otros. Y eso no tiene nada que ver con diversidad. Nadie tiene ni la verdad revelada, ni la superioridad moral suficiente para imponer sobre otros nada. Para ello es clave una institucionalidad democrática que no tome partido de ningún extremo ni vulnere las libertades del otro. Eso es el acuerdo sobre lo fundamental, el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Mínimos de convivencia que nos permitan vivir a todos en libertad sin el sometimiento de ningún grupo sobre otro. Usted me respeta, yo lo respeto. Yo lo reconozco con todas nuestras diferencias y usted me reconoce a mí con todas mis particularidades. En mi casa, en mi espacio privado, en mi intimidad, yo puedo pensar, decir y hacer lo que quiera. Pero en la esfera pública, yo cedo. En palabras, en acciones y comportamientos en virtud de convivir con usted, con todos. La diversidad tiene que ver con ceder algo de mi particularidad en la esfera pública en virtud de convivir con el otro distinto a mí. Así ambos podemos construir una vida viable, pacífica, agradable y digna de ser vivida. En línea a lo que somos, sí, pero sin imponernos ni joder ni atropellar a nadie. ¿Usted logró entender el concepto de la verdadera diversidad? Entonces no, el presidente y los pocos que siguen su lógica no promueven la diversidad, promueven la arbitrariedad. Imponer su visión de la vida, del Estado y del mundo a otros y atropellar a quienes controvierten, a quienes controvertimos o tenemos una visión divergente a la de ellos. Entonces, ¿sí lo está viendo? Cuando ellos hablan de diversidad, están usando la narrativa con intencionalidad inversa. Habla de una nación pluridiversa en la que no cabemos los mestizos inodoros como él nos llama a algunos. Cuando Petro habla de diversidad, en realidad habla de arbitrariedad e intolerancia al distinto. Habla de someterlo a usted a las creencias de él. El presidente también habló en sus discursos, sobre todo en el de San Andrés, sobre la soberanía del pueblo en su territorio. Pero es el gobierno que está más empeñado en entregar y ceder el control territorial a criminales cuyos intereses nada tienen que ver con los de las ciudadanías libres y buenas de Colombia. El presidente Petro está dispuesto a perder el mar y ya está anunciando diálogos con un régimen dictatorial como el de Nicaragua para reconocerles el fallo de 2013 y pedir permisos de pesca. No hay mayor debilidad de un Estado que la de aquel que se deja arrebatar los territorios a manos de arbitrarios. Ojo, los límites geográficos de Colombia solo se pueden establecer desde el Congreso de la República en función de los intereses de la ciudadanía buena de Colombia. Esto no es un acuerdo entre compadres dictadores que nos van a definir cómo es el territorio y vamos a establecer cuáles son los permisos del pueblo raizal en San Andrés. Nada que ver. Yo sé que a Petro le encanta reunirse a puerta cerrada con los dictadorzuelos y criminales, pero el pueblo colombiano y toda la institucionalidad democrática que nos inviste a todos somos superiores, de lejos, al presidente. Colombia es un país de instituciones, de sociedad civil, de procesos democráticos. Petro dice que escucha, no, él dice que escucha, pero se impone. Petro gobierna desde el prejuicio. Petro dice que propone en aras de un debate democrático, pero en realidad conspira, no propone, conspira con fuerzas oscuras para someternos al proyecto estatista del socialismo que impulsan con China, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, el ELN, las FARC y cientos de organizaciones e intereses que solo les interesa el tal nuevo orden mundial donde impere la tiranía. Habla de empoderar dizque a una economía popular con créditos populares, rurales, de entrega de tierras, cuando en realidad
está habilitando corredores y rutas del crimen que solo someten a las comunidades y empoderan las economías ilegales y de violencia en los territorios. Dicen que la guerra entre el Estado y la insurgencia terminó cuando en realidad entra en su ciclo más tenebroso de nuestra historia, con más masacres y más letalidad y más barbarie que nunca. Un gobierno de palabras, discursos falaces, narrativas con intencionalidad inversa, que ya les expliqué, que no mejora la calidad de vida de la gente, sino por el contrario, nos atoran en drogas, crimen organizado, sangre y sufrimiento, y sobre todo sufrimiento de los más vulnerables. Las elecciones del 29 de octubre en todo el país son clave para activar un frente democrático que ataje el populismo y la victimización politiquero y frene, le ponga coto al avance del crimen. Centro Democrático es el partido más coherente en este propósito que le acabo de decir, y los invito a votar masivamente por los valores democráticos de seguridad, de orden constitucional, libertad, economía fraterna con inversión e incentivos a la productividad que a la larga mejoren la calidad de vida de todos. Diálogo social real que reconozca la verdadera diversidad de este pueblo lleno de gente buena y, ojo, justicia implacable.